¿verdad? Yeah. Bendiciones. Amén. A todos, ¿verdad? Que tenía tiempito que no venía, pero aquí estamos, para la gloria del Señor. Sí, Señor, Dios es muy buena y su misericordia para siempre, sí, Señor. Bueno, espero que haya tenido un feliz año, ¿verdad? Junto con su familia, y que todas las cosas les esté yendo bien, saliendo bien, la familia que esté bendecida. Amén. ¿Verdad? Y bueno, y aquí estamos, seguimos adelante con la guianza del Señor, dándole muchas gracias porque Él es bueno. Y hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, papá. Gracias porque permites que estemos aquí, Señor, en tu casa, bendito Dios, buscando de ti, Señor, de tu presencia, la guianza de tu Santo Espíritu. Oh, Señor, y también venimos, Señor, principalmente para darte las gracias, para rendirte frutos de labio, de un corazón agradecido. Aleluya. Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has traído, hasta aquí nos has bendecido. Oh, Señor, has hecho muchas cosas, Señor, en nuestras vidas. Nos has moldeado, nos has transformado y renovado nuestro espíritu. Señor, también has cuidado a nuestros familiares, Señor. Oh, bendito Dios, lo has librado de todo mal, Padre amado. Y si alguno de nuestra familia estuvo enfermo o ha estado enfermo, hemos visto tu gloria porque ahí está, Señor, ahí lo tienes, ahí lo vas llevando, agarrados de tus manos, Señor. Señor, a pesar de todas las cosas, no hemos perdido la fe, la hemos más bien fortalecido en ti, Papito Dios, porque hemos visto tu obrar. Oh, Señor, hemos visto tu respuesta a nuestras oraciones y clamores, bendito Dios. Oh, Señor, y lo que todavía aún no hayas contestado, Señor, no hemos perdido la fe. No hemos perdido la fe de creer de que tú, Señor, en tu perfecta voluntad contestarás esas peticiones de nuestros corazones, bendito Dios. Gracias, papá. Bendecimos a todos aquellos hermanos que no hayan podido estar aquí presentes en este culto, en este templo. Oh, bendito Dios, pero allá donde quiera que estén, Padre, que tu mano de misericordia y de amor los alcance, los envuelva bajo tus alas preciosas y los proteges y los libres de todo mal. Fortalécelos, levántalos con poder y gloria, y que todo sea para ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, bendito Dios. Gracias, papá, y en este día, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, bendito Dios. Esa palabra, Señor, que nutre nuestra alma y nuestro espíritu y lo fortalece para poder seguir adelante, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, a que la podamos cumplir, bendito Dios, Padre amado. A que nuestro espíritu esté fundamentado en esta palabra, bendito Dios, aleluya. Oh, Señor, heme aquí estoy. Oh, Padre amado, como vasija de barro en tus manos, me dejo dirigir por tu Santo Espíritu. Oh, Señor, someto mi voluntad, mi alma y mi espíritu a ti, que seas tú obrando, bendito Dios. Yo no sé lo que tengo que hablar, yo no sé ni cómo expresarme, pero lo único que yo sé, Padre amado, heme aquí estoy. Habla tú, que tu sierva te obedece, bendito Dios. Ayúdanos a obedecerte. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra palabra en Apocalipsis 11, 1 y 2. Apocalipsis 11, 1 y 2. Y la palabra se lee de esta manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bendito Dios, aleluya. Pueden sentarse.
Vamos también a leer un poco dos versículos que son paralelos a este, que tienen que ver mucho con esto. Y uno se encuentra en Ezequiel 40, 3 y 4. Ezequiel 40, el versículo 3 y el 4. Dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y, ¿qué más? Amós es el otro versículo. Amós. Amós 7, el versículo 7, el 7 y el 9. Amós capítulo 7, del 7 al 9. Amós 7, del 7 al 9. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dijo, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ok, entonces vámonos de vuelta a Apocalipsis. Y ahorita vamos a hablar de todo esto un poco. Vámonos de vuelta a Apocalipsis y vamos a estudiar un poco ciertas palabras que habla aquí Juan. Para poder entender lo que el Señor nos quiere decir, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, cuando Juan escribe este libro, fue alrededor del año 90 después de Cristo. Para ese entonces ya el templo de Jerusalén había sido destruido, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, cuando aquí habla Juan sobre el templo de Dios, no se está refiriendo al templo físicamente, porque ya no existía, ¿verdad? Sino que aquí hay una connotación espiritual, y de eso es que vamos a estudiar un poco, ¿no? Lo que espiritualmente el Señor quiso hablarle a Juan y lo que hoy en día nos quiere hablar el Señor a nosotros, ¿no? Usando esta palabra. Entonces, vamos a ver, dice aquí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Entonces, ¿qué es una caña? Una caña en esa época era un instrumento para medir, pero también la caña era una unidad de medida, ¿verdad? O sea, habían en esa época, acuérdense que las unidades de medida para esa época y para esa región, ¿no? Acuérdense siempre que cuando estudiemos las palabras, tenemos que acordarnos que ellos están en una región y una cultura diferente a la occidental. Y era un tiempo muy diferente a los actuales, ¿verdad? Pero que la palabra, como es eterna y para siempre, se ajusta a toda época. Entonces, pero es importante entender cómo era que medían, cuáles eran las costumbres, lo que ellos hacían en esa época, para poder entender lo que el Señor nos quiere decir hoy en día. Entonces, la caña era como, muchas veces era como una regla o algo así largo, ¿verdad? Que se usaba para medir, pero también, como les dije, era una unidad de medida. Como a veces vemos que si en Ezequiel ustedes siguen leyendo ese versículo, ¿verdad? Ustedes ven ahí que decían que la caña tenía medía como 60 codos. O sea, que codos era una forma de medida también, ¿no? Y hay muchas formas de medida. Estaba también
¿cómo se llama? Ya se me fue ahorita, el denario y cosas así, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de medida de esa unidad. ¿Qué más dice? Que una caña semejante. Fíjense que le está diciendo que es semejante. Esa palabra me quiere dejar saber de que no es que era exactamente igual a una vara de medir. Se parecía a la vara, pero no era una vara. Ahora, ¿por qué hacemos esta aclaratoria? Porque la palabra vara, aquí en la Biblia, denota juicio, denota disciplina y castigo. Entonces, cuando dice que hay una caña que se semejaba a la vara, era porque eso que el Señor estaba midiendo o mandando a Juan a medir, ¿verdad? Era como que se parecía que había una disciplina, había un juicio, pero que no era exactamente eso, ¿no? Su fin era, ahorita vamos a ver, para preservar. Porque dice aquí también que la vara, cuando se usa para disciplina, ¿verdad? Juicio o castigo, se puede usar de dos maneras. Una es para preservar, o sea, es cuando, por ejemplo, es como cuando la palabra nos dice que corrijamos al niño con vara. No es para destruirlo, ¿verdad? Sino es para preservarlo, o sea, para cuidarlo, para que él pueda enderezar sus caminos, para que haya un beneficio en su vida espiritual. Entonces, en ese sentido, se usa la vara, la palabra vara, para denotar castigo o disciplina, pero como protección. Vamos a decirlo así. También se usa la vara, como le estaba diciendo anteriormente, como disciplina o castigo, juicio, pero para destrucción. ¿Verdad? Entonces ya ahí sí la connotación que usa la palabra como vara es para dejar saber al pueblo que lo va a destruir, que ya no va a haber una protección, sino que va a quitar la protección y va a permitir que haya juicios, que hayan los juicios para ese pueblo o nación o persona, ¿no? Que el Señor les esté dando esa palabra. Por ejemplo, de caso de destrucción, lo pueden encontrar en Isaías 28, 17. ¿Verdad? Y en Segunda de Reyes 21, 13 habla de esa vara que es como para destrucción. Lo vimos en Amos también, ¿verdad? Que ahí, ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? Que esa palabra de Amos, el Señor estaba midiendo, pero era para destrucción, para ¿verdad? Porque iba a caer un juicio sobre ya las cosas que Israel estaba haciendo que estaban mal, que él ya no podía seguir soportando. Pero en este caso de Apocalipsis, cuando dice que la caña es semejante a una vara de medir, está dejándonos saber que hay una disciplina para preservación, ¿verdad? Que es para protección. O sea, hay una corrección, se nos va a disciplinar, pero para protección. ¿Okay? Esa es la diferencia aquí. Por eso dice una caña semejante a. Ok. Cuando dice caña semejante a una vara, me dice, está usando un instrumento, Dios está usando un instrumento que parece que fuera un juicio, disciplina o castigo, pero su fin es probar nuestros corazones, ¿verdad? Para preservación. Ok, entonces la otra palabra que vemos aquí le dice el Señor a Juan que tome esa caña, ¿verdad? Que se levante y mida el templo de Dios. Vamos a ver lo que es el templo, ¿no? En esa época, el último templo que fue el de Herodes, que fue el que se destruyó, ese templo estaba compuesto de 4 tipos de atrios, ¿verdad? Y después venía el lugar santo y después el lugar santísimo. Entonces, en el primer atrio o patio, ¿verdad? Cuando entraban, se le llamaba el atrio de los gentiles. ¿Verdad? Y ahí podían entrar los no judíos, o sea, todos los gentiles, ¿verdad? Los que no eran judíos. Pero no podían ir más allá de ese patio, o sea, no podían pasar a los otros patios, porque si lograban pasar, los mataban. O sea, que ellos ese era su patio y tenían que quedarse allí, ¿verdad? Vemos ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús se molestó, se puso bravo con los cambistas? Vamos a leerlo. Juan 2. Y aguanten ahí Apocalipsis porque seguimos ahí en Apocalipsis. Juan capítulo 2.
Vamos a leerlo del 13 al 22. Del 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos al principio, en los primeros versículos, que él se puso bravo. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, aunque eran personas gentiles y podían estar en ese patio, en ese atrio, la idea de estar allí no era vender. La idea de estar ahí era mantener una comunión, buscar a ese Dios y arrepentirse, hacer expiación. Entonces ellos ahí, ese era su patio, ellos podían hacer cosas. Sabiendo que después, más adelante vamos a ver, estaban los sacerdotes que iban a ver también a hacer expiación y todo. Pero la idea de eso no era vender, sino oración, súplicas y ruegos. Entonces ya de tanto, como había tanta corrupción y todo esto en esa época, pues ya les permitían entrar y que vendieran, y por eso que el Señor se pone bravo. Y él dice: casa de oración será llamada la casa de mi Padre. O sea, todo el que iba a estar ahí era eso, en acción de humillación y buscando a Dios, ¿verdad? Entonces eso lo vemos aquí. Muy bien. Entonces, el segundo patio es el patio que le llaman el atrio de las mujeres. Acuérdense que en esa época había una gran distinción, ¿verdad? Que las mujeres no podían orar junto con los hombres, ¿verdad? Entonces, ese segundo patio que había después del patio de los gentiles, el atrio de las mujeres, ahí podían entrar todas las mujeres, hacer lo mismo, oración, súplicas y ruegos. Pero ellas no podían pasar más de allí. Hay un tercer patio, que es el patio de los israelitas, que allá pueden estar todos los hombres israelitas, ¿verdad? Y igualmente para oración. Y después venía un cuarto patio, que era el patio llamado de los sacerdotes, donde ya los sacerdotes entraban ahí, y ahí se preparaban y se arreglaban y tal, para poder entrar a ministrar. Entonces cada cosa tenía un patio, un propósito y un porqué, ¿verdad? Ya después del patio de los sacerdotes, entonces ya viene el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, entendiendo esto, podemos ir entendiendo cuando el Señor dice: mira el templo de Dios, o sea, todo el templo, el altar y los que adoran en él. O sea, todos los que adoran dentro de estos patios, el Señor estaba mandándole a Juan que los midiera. Ya vamos a entender un poquito de eso más ahora. Entonces dice, la palabra y templo de Dios, no como templo ya físico, que les acabo de hablar que había el templo, sino como ya el templo nosotros. Porque lo acabamos de leer en Juan, ¿verdad? Cuando el Señor les decía: destruyan este templo y en 3 días lo resucitaré. Y ahí la palabra explica que no estaba hablando del templo físico, sino del templo como cuerpo de él, ¿verdad? Entonces, nosotros también, nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos el templo también de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, a eso se refiere el templo como templo de Dios. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:16, también, ¿verdad? Donde Pablo habla de eso, que somos templos, somos un edificio, ¿verdad? Que Dios está construyendo. 2 Corintios 6:16 también lo habla, ¿verdad? Donde nuestro fundamento, ¿verdad? Está en el fundamento de los apóstoles y los gentiles, los apóstoles y los profetas,
¿verdad? Y que cada uno de nosotros está siendo edificado sobre ese fundamento para construir el edificio o templo de Dios. ¿Qué más dice aquí? Ahorita vamos a hablar. ¿Qué más dice aquí? Que midiera también el altar. Entonces, en el altar, ¿verdad? Que el altar lo compone el lugar santo y el lugar santísimo. Eso sería el altar, ¿verdad? Entonces, en el lugar santo estaba el altar del incienso, ¿verdad? Que son las oraciones de los justos que va subiendo al trono de Dios, ¿verdad? Que es el olor fragante que a Dios lo complace, lo conmueve, ¿verdad? Esas son nuestras oraciones. También aquí habla del altar, muchos eruditos ponen que cuando habla del altar, habla también del altar del holocausto, ¿verdad? Que es el que estaba fuera antes del lugar santísimo. Entonces es esa parte donde estaban los sacerdotes, ¿verdad? Donde van a quemar, hacen expiación y queman ¿cómo se llama? El animal, la ofrenda, ¿no? La queman, ese también, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer ese tipo, nuestro cuerpo tiene que ser presentados a Dios como un sacrificio, ¿no? Como un sacrificio vivo para que el Señor sea agradado en todo lo que nosotros hacemos. Y los que adoran, bueno, es lo que la palabra nos dice cuando el Señor Jesús le habla a la samaritana, ¿se acuerdan? Que el Señor le dice que Dios está buscando a los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, que adoren dejándose llevar por el Santo Espíritu y por su palabra. Entonces, esos son los adoradores que también van a ser medidos. Entonces, está midiéndonos al cuerpo como cuerpo de Cristo y a nosotros, nuestro cuerpo y a nuestra vida nos está midiendo, estamos siendo medidos. Nuestro altar, en este caso, como cuerpo somos el corazón, es el altar para nuestro Señor. Y los que adoran, o sea, cómo está saliendo la adoración de hacia Él. Mira, ¿qué estamos haciendo? Porque acuérdense, cuando eso lo estudiamos aquí, ¿no? Que no solamente la adoración es lo que sale de mi corazón, las alabanzas, la adoración. No, es todo lo que yo hago. Es incienso de oración y adoración a Dios. ¿Verdad? Cómo me comporto, lo que pienso, lo que hablo, ¿verdad? Todo lo que hago, todo eso es adoración para el Señor. ¿Verdad que sí? Teniendo todo esto en cuenta, entonces dice, los adoradores deben ser medidos para ver si hacen de la gloria de Dios su finalidad y de su palabra, o sea, de la palabra de Dios, su regla en todos sus actos de adoración. El Señor nos está midiendo. El Señor todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que estamos viendo, todo es muestra que el Señor está midiendo a su iglesia. Está buscando a sus adoradores y los está midiendo. Está midiendo los ministerios que conforman el cuerpo de Cristo, los está midiendo. Está midiendo a todo lo que hace culto, todo lo que aquellos que venimos y enseñamos su palabra, ¿verdad? A los que cantamos de su palabra, todo, el que predica, el que enseña, el que limpia, todos estamos siendo medidos. Y en este caso sería no solamente medidos, sino pesados en la balanza de justicia y misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo andamos nosotros. Tenemos que escudriñarnos cómo andamos nosotros. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos transmitiéndole a la gente? ¿Qué la gente está percibiendo de nosotros? Porque conforme a lo que percibe es porque así lo estamos nosotros enseñando y mostrando al mundo. ¿No? Entonces, esa es la palabra que el Señor quiere hoy que entendamos. Estamos siendo medidos. Medidos para preservación. ¿Verdad? Medidos para protección. Pero estamos siendo medidos. O sea, que hay una disciplina. ¿Se acuerdan cuando el Señor, en el Salmo 23, que el Señor dice, tu vara y tu callado me infunden aliento? La vara
cuando la ovejita se iba, decía que estaba medio así que rebeldona, le daba con la vara para enderezarla. Entonces, eso era, el Señor nos está haciendo así con la vara, para que nos enderezcamos, ¿verdad? Y eso nos infunde aliento porque me ayuda a yo mantenerme firme caminando rectamente en sus caminos. O sea, que la vara, la corrección, la disciplina, no me debe traer tristeza. A mí me debe traer agradecimiento, gozo en el Señor, porque quiere decir que todavía estoy en sus manos, que no me he salido y el Señor no ha retirado de mí su gracia y su favor, sino que por el amor y la misericordia no hemos sido consumidos, como dice la palabra. Amén, amén. Porque todavía nos mantiene allí y nos quiere reunir como a sus polluelos, ¿verdad? Debajo de sus alas. Y por eso es que el Señor está trayendo esta palabra, ¿no? Para que podamos entender lo que el Señor está haciendo. Medir el templo. Medir el templo es lo mismo que sellar al pueblo de Dios para eximirlos del terrible tiempo de la prueba. Pero el resto está condenado a destrucción. O sea, mientras, como estamos diciendo, mientras nos mantengamos allí, en el altar, en el templo del Señor, ¿verdad? Y haciendo su voluntad, como leí aquí ahorita, ¿no? De que mientras que todo lo que hagamos lo glorifique a Él, sea conforme a Él, como dice su palabra, que esta es la regla de medida, ¿verdad? Esta es la regla de medida que nosotros podemos usar para ver cómo nosotros vamos. Si nos vamos desviando o vamos enderezando. Cuando hagamos eso y seguimos así, pues el Señor nos va poniendo más cerco de protección, ¿verdad? Y nos va a ir cuidando y actúa a nuestra familia y a nuestra parentela. Pero si nosotros empezamos a vivir una vida que no es conforme a esta regla de medida, ¿verdad? Que es la palabra, y que el centro de mi adoración no es Dios, sino cualquier otra persona o cosa, ahí vamos a tener problemas, porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria. Él no la comparte con nadie, ¿no? Entonces, mantengámonos que el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra vida, el centro de la motivación del vivir sea Dios. Y su palabra sea el instrumento de medir para nuestra vida. ¿Verdad? Aleluya. Dios mira estrictamente, o sea, a su templo, es decir, Dios escudriña, Dios pesa, ¿verdad? A su iglesia, ¿verdad? Pero para poder mantenerla siempre allí en el carril, ¿no? Allí junto con Él. Ok, entonces de aquí, no, aquí no está el micrófono. ¿No? No. Mire, a ver si está bien apagado. Ya. Okay. De igual manera, sí, va a tener que desenchufarlo, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Okay. Ahí está. Ok, good. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, entonces, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, hemos dicho, está. No. Te adoramos, Jesús. Aleluya, ya es bendito eres, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Sí, es esa.
Gloria a Dios. Bueno, entonces, en base a esto, lo que hemos estado hablando ahorita, el Señor me había dado un sueño en diciembre, exactamente en diciembre 11. Y el sueño era que unos pastores que yo conozco me habían venido a invitar a que fuéramos a visitar otra iglesia donde ellos iban a predicar. Y yo fuimos muy bien, estamos esperando afuera, ¿verdad? Del templo, del lugar. Y empiezo yo a hablar en lenguas y el Señor me dice en lenguas lo siguiente. Las bases del edificio, lo cambio. ¿Ya? Sí, ya lo pagué. Ok, ahora sí. Bueno, bueno. Ok, entonces el Señor en el sueño me decía esto. Las bases del edificio están débiles. Están siendo atacadas, serán atacadas. Entonces, yo le digo a la persona, porque terminó la lengua en el sueño, yo le digo a la persona, a la pastora que estábamos esperando afuera, le digo, el Señor me acaba de decir esto y le repito, ¿no? Lo que les leí, las bases del edificio están débiles, están siendo atacadas y serán atacadas. Cuando el Señor me estaba hablando eso en el sueño, verán que yo estaba en lengua, el Señor me mostraba que las bases del edificio eran como si el concreto, ¿no? El fundamento, era que es en concreto. En el concreto adentro habían termitas y había moho. ¿Ah? Entonces, a mí me extrañó, dentro del mismo sueño me extrañó, porque yo decía, bueno, el moho, ok, es lógico que a veces dentro de las paredes, ¿verdad? Se da moho porque hay filtración, humedad, lo que sea, y a veces puede ser que dentro de esta pared haya humedad y eso no nos damos cuenta sino hasta que ya se refleja el moho afuera. Pero a mí me llamó mucho la atención las termitas, porque las termitas normalmente salen en la madera. Entonces, ¿cómo dentro de un fundamento de concreto que es cemento, cómo es que hay termitas? Eso está de pensar, eso está fuerte. Bueno, entonces, ok, yo le digo eso a la pastora, entonces el pastor que estaba al lado de sale, entra a la iglesia, al templo, y va a buscar al pastor de ese ministerio, ¿no? Entonces, total que entramos adentro y nos hicieron sentar como especie de una sala de espera, pero que yo me doy cuenta que en la parte de como decir, de aquí, ¿no? Donde está el altar y eso, estaba como oscuro y había como un, ¿cómo se llama? En el altar era como color azul, había como un concierto, qué sé yo, supuestamente estaban adorando, pero toda la iglesia estaba oscura, ¿no? Y era como que fuera un concierto, ¿no? Que cuando está todo oscuro y nada más se ve el altar. Entonces lo estamos esperando ahí y vuelvo yo otra vez a hablar en lenguas. Y en el hablar de lengua yo le pregunto al Señor, Señor, ¿tú me estás hablando del edificio físico o de qué edificio me estás hablando? Entonces el Señor me dice, las bases de las doctrinas espirituales están débiles, están siendo atacadas, serán atacadas. Y yo le preguntaba, de eso fue en diciembre 11. Y yo le preguntaba, venía preguntando al Señor desde ese tiempo hasta este tiempo, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere con esto? ¿Qué quiere con esto? Hasta que el Señor me dio esta palabra y escudriñando, mira hermano, el Señor está bien claro. ¿Qué pasa? Las bases es el fundamento, lo que sostiene el edificio, lo que depende cómo esté la base, así va a durar el edificio. Entonces, si la base no está firme, no está fuerte para soportar la altura de ese edificio, se cae, se rompe, se destroza. Yo buscaba la palabra moho, ¿no? Porque yo me acordé que en Levíticos, aquí está, Levíticos 14, anótenlo y ustedes lo leen. En Levíticos 14, del 33 hasta el 57, habla la palabra y lo llaman plaga lepra. O sea que el moho en esa época se conocía como plaga o lepra, lepra de casa o del edificio. Y usted sabe lo que significa, ¿verdad? La lepra en esa época.
Y ustedes van a leer ahí, léanlo para que vean lo que el Señor les va a ministrar. Y ahí ustedes van a ver cómo el Señor daba instrucciones de cómo tratar la lepra o el mojo en esa casa, todo lo que había que hacer. Hasta el punto de que si era considerada esa casa, ¿verdad? Incluso ahí sale que la lepra, pues las piedras pueden tener lepra o moho. Entonces estamos entendiendo lo que el Señor nos está enseñando, que la base, y por eso me mostraba que en ese concreto hay moho por la filtración. Entonces yo me puse a buscar qué consecuencias físicas hoy en día trae el moho, y es muy tremendo, ¿verdad? Porque el moho trae afecciones respiratorias, ¿verdad? Puede producir la pulmonía, puede producir asma, puede producir alergias crónicas, ¿verdad? Hasta puede producir olvidadizo, o sea, olvidarse las cosas. Sí, se afecta muchísimo el moho hoy en día. Entonces, incluso también como en esa época de antes, ¿verdad? Donde el Señor sí veía que ya la casa hacían todo el tratamiento que el Señor les manda ahí, y todavía la casa mantenía y seguía saliendo el moho, tenían que derrumbar la casa. Ajá. Hoy en día igual, se trata el moho y todo eso. Por eso es que en esos lugares donde han habido inundaciones, lo primero que hacen es rápido cortar la pieza, ¿verdad? Eso es lo que mandan. Igual que en la época de antes, cortar. Pero si sigue esa, hay que destruir la casa. Hermano, el Señor está mostrando que el Señor nos está midiendo, nos está pesando. Y está mostrando que en ese peso Él está encontrando que el fundamento tiene moho, tiene lepra. Si lo llevamos a la palabra de ahí. Está leproso, se está leprando el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es nuestro fundamento? La palabra del Señor, lo que predicó el Señor Jesús, que es lo mismo que predicaron los profetas y los apóstoles. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pedir al Señor y escudriñar cómo está el fundamento en nuestras vidas. Si todo lo que el Señor nos ha enseñado lo estamos viviendo, si no está siendo corrompido, sino porque podemos sufrir daño en nuestro edificio. Es tremendo lo que el Señor está dando. Entonces, por eso que al principio dice, yo no entiendo, Señor, porque me dio esa palabra y dije, pero ¿cuál es la relación? Cuando fui estudiando dije, oh my God, que tiene toda la relación. Entonces, fíjese, la segunda parte que el Señor hablaba, y lo de la polilla, ¿verdad? Que estamos hablando como... Entonces, acuérdense que el Señor habla en Mateo 5, ¿verdad? De la polilla, ¿verdad? Del tesoro en el cielo, ¿verdad? Que dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagan tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín lo van a corromper. Entonces, ¿a qué nosotros nos estamos aferrando? ¿Qué nosotros estamos poniendo primero que que estamos nosotros poniendo antes que está sobrepasando la palabra o las cosas del Señor? Eso es lo que es la polilla, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos idolatrando? ¿A quién estamos exaltando? O tal vez nosotros no, bueno, porque yo necesito hacer esto, pero la palabra me dice que no. Pero bueno, yo lo hago y después me arrepiento. No, así no funciona esto. De esa manera no funciona. O lo haces o no lo haces. Pero no es que lo voy a hacer y después me arrepiento. Dios me entiende. Dios tiene misericordia. No podemos jugar nosotros con la misericordia de Dios. Porque vamos a perder somos nosotros, no Dios, ¿verdad? Porque Dios es soberano eterno. Entonces, mucho cuidado, hermano. El Señor está hablando. Mucho cuidado de las polillas y del moho. Porque la base dice, están siendo atacadas. Hoy en día tantas cosas están atacando a nuestras bases y nuestro fundamento espiritual. Lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, todo. Con quien me estoy relacionando, todo me está atacando.
me está debilitando. Y después dice el Señor, y serán atacados, o sea, van a continuar los ataques. Pero todo va a depender de cómo yo me mantenga firme en ese fundamento, ¿verdad? Y en esa palabra, y que la palabra sea la medida, la regla de medir con que yo use para yo seguir viviendo conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces fíjense también que el Señor, cuando yo le puse a su él hablaba que las bases de las doctrinas espirituales. Entonces yo busqué, bueno, la palabra doctrina en general dice así: conjunto de enseñanzas que se dan en una materia o en un terreno concreto. En este caso, como nosotros estamos enseñando las doctrinas del Señor Jesús, lo que Él enseñó. Dice, se alude con él a la autoridad de quien enseña. O sea, la persona que enseña esas enseñanzas, valga la redundancia, o sea, la misma doctrina, la misma ciencia le da esa autoridad para hacerlo, para poderlo enseñar, ¿no? Y dice, también alude al orden con que se enseña, ¿verdad? Y a la resonancia, mire esto, la resonancia social y cultural que tiene esa enseñanza. Por eso es que es importante y les estoy diciendo cómo lo que nosotros estamos aprendiendo me está fundamentando y de esa manera, de qué manera va a impactar a los que están a mi alrededor. No sé si me entienden, ¿verdad? Porque en la medida, por ejemplo, ¿verdad? Que yo creo que dice no matarás, no robarás, ¿verdad? Y yo lo cumplo, pues yo le dejo entender a mi contorno, a mi gente, a mi familia, a mis amigos, de que yo no estoy de acuerdo con matar, con robar. Y ellos van a ir viendo como un ejemplo en mí, ¿verdad? De que, wow, ella no lo hace, quiere decir que ella está más que segura y entiende, ¿verdad? De que Dios prohíbe eso. Y entonces se abstendrán de invitarme a mí a robar y a matar. Amén. Pero el problema es que la iglesia hoy en día no está haciendo eso. La iglesia lo que está impactando es, o sea, está mostrando al mundo que tranquilo, yo soy igual que tú y yo hago lo mismo que tú y no hay problema. Porque creemos en un mismo Dios. No, está bien. Exacto, todo está bien, es ok. No hay problema. ¿Ah? Como llamen a Dios, es el mismo, a la final es el mismo. No, porque el problema es que los dioses que hace el mundo son otros dioses muy diferentes. No es el Dios creador y el que está vivo y Dios de justicia y como el nuestro, ¿no? Amén. Como el que nosotros creemos, el Dios verdadero. Amén. Esos son dioses ficticios, de hecho que la palabra lo habla, ¿no? Y hasta a veces ahí dice una parte cuando el Señor habla de que Él hasta se ríe de nosotros, porque del mismo árbol con que cortamos leña para calentarnos, de ese mismo árbol hacemos un Dios. Amén. Dios se ríe de nosotros. Dice esta gente. Hacemos de cualquier cosita un Dios. No vemos por ahí a veces de las apariciones. Ay, que apareció, me acuerdo, eso sí me dio bastante risa. A alguien se le quemó una tortilla y dijo que había aparecido la Virgen, no sé qué. Una muela coja. Y todo el mundo, ¡ay! Y adorar, y lo pusieron en esa tortilla, la pusieron un marquito y le estaban haciendo adoración y todo. Velas y flores a la tortilla. Entonces, hasta el punto que ha llegado la desesperación del ser humano, mira, de conseguir a alguien que lo auxilie y lo socorra, pero que no, cuando tú le presentas al verdadero Dios, lo rechazan, no lo quieren, porque nuestro Dios demanda santidad. Amén. Y el mundo no quiere, el ser humano no quiere tener santidad, quiere vivir como quiere. Entonces, pero dentro de la iglesia estamos igual. Amén. Dentro de la iglesia hay hijos de Dios, que se llaman ser hijos de Dios, que están viviendo como quieren. Pero que entonces vienen el domingo, o bueno, el día que vayan al templo, a la iglesia, se arrepienten, estamos como los tiempos de antes, ¿no? ¿Verdad? La iglesia tradicional, que voy, me confieso, hago mi culpa, tres Padres Nuestros, 2 Ave María y salen y se van bendecidos. Y siguen haciendo lo mismo y hasta peor. Estamos dentro del cuerpo de Cristo igualito.
Venimos al servicio, al culto, hablamos y nos adoramos y lloramos. Y me fui, salgo de ahí, sigo siendo igualito. ¿Dónde está la diferencia? O sea, ¿cómo vamos nosotros a impactar al mundo? No hay diferencia. Y eso es lo que el Señor nos está llamando. Amén. También otra definición, dice que yo conseguí, decía en el campo religioso, dice, conjunto de verdades que constituyen el depósito de la fe que se profesa en una religión. ¿En dónde está nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? La fe es en la obra que hizo redentora del Señor Jesucristo. En creer de que Dios es todopoderoso, bueno, perfecto, hermoso y precioso. Amén. Que Él nos defiende, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos da paz, aleluya, nos da seguridad. Es creer en Él, ¿verdad? Es el depósito. Tiene que ser ese depósito en nuestras vidas. Y la otra definición dice, doctrina cristiana, dice, conjunto de creencias o verdades en las que creen los cristianos. Por extensión, o sea, para extender más eso, dice conjunto de normas morales y de cultos que se hacen como consecuencia de esas creencias. Es decir, si yo creo que esta es la palabra de Dios, mira, yo voy a usar esta palabra como mi norma moral de vida. Amén. Amén. O sea que la regla de vivir va a ser mi norma moral de vida si yo uso esta palabra. Si la aplico todo lo que dice aquí y la vivo conforme a eso. ¿Verdad? Pero volvemos a lo mismo, ese es el problema. Dentro de la iglesia se están perdiendo las normas morales. Estamos aceptando todo tipo de creencia de lo que sea. Con tal de que vengan y me dejen los diezmos. Con tal de que vengan y me dejen dinero. Y yo tengo una iglesia, una mega iglesia. Y eso es lo que importa. No sé cuánto, 20,000 personas. Mira, hermano, yo prefiero, y Elisa aquí, prefiero esto así chiquito, como estamos nosotros aquí, que creo y tengo fe de que todos nosotros estamos más buscando en verdad, en espíritu, allí, luchando para mantenernos conforme a Dios, que 20,000 personas, porque dentro de esas 20,000 personas, mire, yo creo que contadito tal vez consiguiéramos los verdaderos adoradores. Porque ¿cómo tú puedes, ¿cómo se llama? Hacerle un seguimiento a tanta gente, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes hacer eso? O sea, ¿qué les quiero decir? Dentro de esa cantidad de gente, ¿quién dice que en verdad haya aceptado a Cristo? Que en verdad se haya arrepentido, o sea, que sean verdaderos hijos de Dios. Es muy difícil. Aunque ponga 20,000 pastores para que pastoree a cada uno de ellos. O sea, entonces no es en la cantidad, es en la calidad que tú le puedas dar a una persona en el discipulado, en irlo adiestrando, enseñando. Amén. Eso es lo que va a ser peso, pero no es la cantidad. Y eso es lo que ha pasado dentro del cuerpo de Cristo, los ministros, sobre todo a nivel pastoral, ¿verdad? Que son los que les gusta tener. Ese es su enfoque. La iglesia más grande del mundo. ¿Y de qué te va a ayudar eso? Más bien Dios te va a rendir cuenta de esa cantidad de almas que tiene ahí que tú has hecho y que has tratado de hacer por ellos. Entonces eso es lo que está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice que las bases doctrinales, las enseñanzas de Cristo se están perdiendo, se están malinterpretando, se están destruyendo. Y es el hombre, nosotros lo estamos permitiendo. Cuando dice también el Señor las bases, entonces las bases del fundamento, como habla en Efesios 2, del 19 al 20, ¿verdad? Dice, están siendo atacadas. O sea, es decir, yo le preguntaba al Señor de qué manera eran las bases doctrinales espirituales. Y el Señor me llevó específicamente y me decía esto. Están siendo atacadas nuestra fe, nuestras creencias y nuestras normas morales de culto. Entonces, la fe es en quien estamos creyendo, en quien estamos confiando. O sea, ¿cuál es el centro de nuestra adoración? ¿Quién es el centro de nuestra vida? Entonces,
estamos creyendo en cualquier otra persona menos en el Creador, en nuestro Redentor, el que murió por mí. Jesucristo. Exacto, Jesucristo. Amén. Estamos creyendo. Entonces, creencias están siendo atacadas a través de lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Y las acciones como consecuencia, porque si depende de mi fe y mi creencia, entonces así es que yo voy a actuar. Entonces, claro que también están siendo atacadas. Vean nuestra norma y nuestro culto. Dice culto, pero es lo que estamos hablando, la adoración. Mira, todo lo que yo hago va a adorarle a Dios. Entonces, el Señor me dio dos palabras, unas comparaciones muy tremendas, que no lo había visto. Y esto fue muy tremendo porque dice, ¿se acuerdan que el hermano Gustavo habló del náufrago de Pablo? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a leer el pedacito que el Señor me ministró en cuanto a eso. Hechos 27:11. Les digo, hermano, yo me he quedado tan impactada porque después de esto yo estaba escuchando a mis hermanos que predicaron estos domingos anteriores y es que todo es lo mismo, el Señor viene hablando lo mismo. Hermano, démosle primeramente gloria a Dios porque el Señor está siendo misericordioso con nosotros, nos está advirtiendo, nos está hablando para que enderezcamos nuestras vidas. ¿Verdad? Y segundo, arrepintámonos y enderecemos nuestras vidas hacia Él. No sigamos haciendo lo mismo. Cambiemos. Es hora de cambiar. Hermano, ya no hay tiempo. ¿O es que no te has dado cuenta? Estamos en el 21 y el 21 ¿cómo comenzó? La gente, eso hablaba esta mañana con mi hijo ayer, ¿cómo que fue? ¿Ah? La gente tiene una expectativa, se va a acabar la vida. Se acabó todo esto y vamos a empezar bien. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó hasta peor. Porque no quiero hablar de eso, ¿verdad? Porque ya ustedes saben cómo comenzó el 21 en esta nación. Y todavía estamos en pandemia. ¿Ah? Así es. Y ayer escuché que hay 3 tipos de cepas. O sea, está la original y 2 más. Hermana, esto no se va a acabar. Esto se le van añadiendo cosas porque eso lo dice el Señor, no lo digo yo. No es porque yo soy pesimista y ahora la hermana le dice pesimista. No. Eso es lo que dice la palabra. Lo que nosotros tenemos que entonces, escuchen lo que el Señor nos está hablando, como dice la palabra, ¿verdad? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu viene hablándonos. El Señor nos está avisando, hay mojo, hay polilla, da dónde está tu corazón, refuerza tu fe, afírmate, porque pronto vengo. Amén. En cualquier momento, no lo sabemos, Amén. pero pronto viene. Entonces nos está dando la oportunidad todavía de enderezarnos, de limpiarnos, de soltarnos, de plancharnos, porque cuando dice que nuestras vestiduras estén sin mancha y sin arruga, tenemos que agarrar la plancha del Señor y planchar nuestros vestidos. Amén. Tenemos que, como dice la palabra, el jabón de la bandera, agarrar el jabón de la bandera que dice la palabra y limpiar nuestros vestidos para que estén blancos, limpios, relucientes. Amén. Para cuando venga el Señor. Amén. Entonces, ¿qué decía ella en Hechos? ¿Se acuerdan? Mira, yo no lo... De hecho, ¿cómo fue que dije? 27. Mira, yo no lo voy a leer todo, pero vamos a leer el 11. ¿Se acuerdan? Mira, cuando ahí dice, ¿no? Que ellos se montaron en un barco y había tormenta y más tormenta y más tormenta. Entonces, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Y qué Pablo decía? Lo que el Señor le había dado, le había mostrado. Porque cuando Pablo arriba les dice, en el 10, dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Cuando él dice que ve, es porque el Señor le estaba mostrando en visión lo que iba a pasar. O sea, estaba discerniendo, tenía un discernimiento espiritual de lo que iba a pasar. Entonces Pablo les estaba advirtiendo, vamos a quedarnos aquí, no sigamos. Pero el hombre creía más en lo que le decía el otro que tenían autoridad. Miren, el piloto sabe de navegación y todo eso, tiene una autoridad. Y el dueño, el patrón de la nave, que es el dueño de la nave, pues a él le conviene que naveguen porque le entra plata, ¿verdad? Le pagaron. Entonces, a dos que tienen autoridad, pues
pues ese le estaba creyendo el centurión. Pero no le quería creer al Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día el mundo y hasta nuestra familia que no creen en Dios, ¿verdad? Creen más en los que tienen autoridades, pero no nos creen a los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué no quieren creer a los hijos de Dios? Tenemos que escudriñarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren creer a los hijos de Dios? Porque algo estamos transmitiendo que ellos les están haciendo dudar, no les están dando seguridad y certeza de poder creer. Algo es. Porque ellos están creyendo en uno de autoridad más arriba, porque esa persona le está demostrando seguridad. Le está demostrando que hay convicción en él. Entonces el Hijo de Dios tiene que ser fortalecido, su fundamento tiene que estar en la palabra para que podamos mostrar seguridad y certeza que lo que estamos hablando viene de Dios y que Dios nos va a guardar y a proteger en todo que crean en Él. Amén. ¿Crees que el Señor nos está cantando lo que el Señor nos quiere decir? El Señor me llevaba, mire, este es un paralelo, esta historia de Pablo a Noé. Fíjese, Pablo se montó, el Hijo de Dios, y los que estaban alrededor de él estaban en una barca. Y tempestades y cosas, era fuerte, cada vez más viento más fuerte. Noé, con su familia y los animales, los metió en un arca, que es como una barca, pero era ya más cerrada. Y ellos sintieron el embate de los vientos y todo lo que estaba pasando afuera. Pero ¿cuál era la diferencia? De que Noé creyó en una autoridad que él no veía, pero que él en su corazón tenía la seguridad y certeza, y también conforme a lo que le enseñaron sus antepasados, ¿verdad? Que había un Dios que hablaba y cuando él hablaba era verdad. Amén. Entonces Noé creyó en ese Dios. Y contra viento y marea, contra lo que la realidad de sus ojos veían, porque acuérdense que en esa época no había llovido, no. ¿Verdad? Salía un vapor de agua. Entonces, ¿cómo es que Dios le va a decir, voy a mandar diluvio, va a llover, si nunca ha llovido? Pero Noé creyó en eso. Entonces, ¿qué vemos aquí? En cambio, este centurión, ¿verdad? Él sabe lo que es una tempestad, sabe todas estas cosas y contra eso se tiró a riesgo. Y Dios lo guardó porque iba el Hijo de Dios, porque había un propósito en Pablo. Amén. ¿Verdad? Por eso fue que fueron guardados los otros también. Porque Pablo tenía que llegar a donde tenía que llegar. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Noé creyó directamente en un Dios poderoso, con fe. No veo, pero creo. Amén. Este centurión, veo, creo lo que me dicen los que tienen autoridad, pues me voy para allá y casi se mueren. Pero la misericordia de Dios los salva. Eso es lo que tenemos que nosotros tener cuidado. Por eso es que nuestra fe está siendo atacada. Porque estamos viendo cosas, creemos en eso que estamos viendo y nos asustamos y nos amedrentamos y salimos corriendo y no sabemos qué hacer. No veas, no creas en eso que estás viendo. Cree en tu Señor que te está diciendo, te estoy midiendo, pero para guardarte, para preservarte. Amén. No te va a pasar nada. Amén. Yo te tengo escondido en el hueco de mi mano. Y lo que te pase, nada más va a afectar tu parte física, porque tu alma y tu espíritu están conmigo. Aleluya. Yo los protejo. Eso es lo que hay que creer. Hay que creer en las promesas del Señor, no en lo que me dicen las personas que tienen autoridades. Sino en la palabra del Señor. Y al Dios Todopoderoso, que es el único que tiene autoridad sobre todas las eminencias, reyes y presidentes y lo que sea. Amén. Es Dios Todopoderoso. Amén. El otro que me dio, cuando yo me decía, las otras bases doctrinales. En el Antiguo Testamento, las bases doctrinales, en esa época el Señor se las dio cuando les dio los 10 mandamientos, más todas las leyes siguientes, ¿verdad? Que aparecen en Éxodo, en Levíticos, ¿verdad? Y en Deuteronomio. Y parte de eso les dije, ¿no? Del modo, esa era una ley que Dios, tan bello que Dios le dio hasta lo más mínimo, de cómo cuidar las casas, cómo librarse de esto, los animales, si se caen, todo. O sea, fue tan detallista con su pueblo, ¿no? Que les guardó de tantas cosas. Pasa que el pueblo nunca lo vio. El
pueblo nunca entendió el poder tan hermoso y precioso de su amor, de lo que Dios hace con nosotros, por su amor, por su amor. Entonces, esas son las leyes y esas son las bases doctrinales. Viene Dios y envía a su Hijo, Jesucristo, y el Señor Jesucristo hace un resumen de todas esas leyes, ¿verdad? Para que entonces todo aquel pueblo que él iba a traer ahora, que no eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Que no eran judíos, no eran de Israel, ¿verdad? No era el pueblo de Israel, ¿verdad? Que éramos gentiles que íbamos a ser añadidos, para que esos gentiles que no habían conocido a un Dios pudieran cumplir con los parámetros, con las normas establecidas por Dios. Jesucristo las resume más fácilmente. ¿Y cómo las resume? En Mateo 5 es la base de las doctrinas espirituales de la iglesia, ¿verdad? Que está conformada con gente gentil, con esta nueva etapa que el Señor está dando. Entonces ustedes léanse, si ustedes quieren aprender de cuáles son las verdaderas bases de doctrina espiritual, léanse todo el Mateo 5, 6, 7. Ahí está todo. Al Señor habla, ¿qué habla allí? Del divorcio, habla de la ofrenda, habla de amar al prójimo, o sea, habla de todo. Que después Pablo lo va a sacar y lo va explicando más, y todos los demás lo que hacen es explicar. Entonces, esas bases doctrinales, ese es el sermón de Monte. Fíjense, si ustedes ven Mateo, ustedes ven que estas bases están antes de que empiece Jesús a desarrollar su ministerio. ¿Por qué? Porque él necesitaba que sus discípulos y su pueblo entendieran cuáles eran las bases en que se iba a fundamentar su ministerio. Por eso es que están al principio. Ya después ustedes empiezan a ver en el capítulo 8 donde él empieza a hacer milagros y todo lo demás. Empieza a desarrollarse su ministerio. Es importante, hermanos, entonces, o sea, porque yo le pregunto al Señor, ¿cómo entonces yo fortalezco mi base doctrinal? Estudiando qué fue lo que el Señor vino a enseñar. De esa manera es que yo puedo fortalecer mi base doctrinal. Amén. Ahí en Mateo habla de las polillas, de los tesoros, todo eso habla ahí también en esos tres capítulos. Entonces, usted quiere ser libre de moho, de la lepra, usted quiere ser libre de la polilla, usted quiere mantenerse firme y que su casa no caiga cuando venga la tormenta y la tempestad. Fundamentense y estudie en las doctrinas, las enseñanzas del Señor Jesucristo, empezando por el sermón del monte. Así es que la vamos a fortalecer. Y no solamente que estudiemos, porque esa es otra cosa, hay que explicarle a la pastora, hay que explicar, porque a veces no entendemos. Eso la estudio y, bueno, ya las estudió, vuélvalas a leer y empiece a vivir una por una. Aplíquelas, vívalas. Una por una. Entonces usted va a ir viendo cómo cada una de esas que usted va viviendo son verdad, son ciertas, porque usted va teniendo experiencia donde al aplicarla usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces usted, así es que la fe se le va a fundamentar. ¿Yes? Amén. Gloria a Dios. La iglesia visible está siendo pisoteada, atacada, está llena de idolatría dentro del cuerpo de Cristo. Idolatría, de infidelidad, de hipocresía, de lobos rapaces. El Señor nos advirtió que en los últimos días iban a venir amadores de sí mismos, avaros, lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros. O sea, nada nuevo nos está pasando hoy en día. Eso ya lo dijo el Señor. Lo que tenemos que estar es apercibidos y pedirle discernimiento al Señor y que nos ayude en toda esta situación. Que están lobos rapaces que están debilitando las bases de nuestra doctrina, de nuestro edificio también. La iglesia como institución eterna será preservada de los perseguidores y de los destructores. Estos solo podrán perseguirla y herirla en su estructura y en su aspecto exterior. Por eso les digo, o sea, solamente podrán hacernos daño en lo de afuera. Pero si mi alma
está pegada con Dios, no nos va a hacer daño. Amén. Y esa es la que me debe importar. Amén. Porque esto de afuera se destruye. El Señor lo mostró. Él dijo, destruyen este templo en 3 días y después va a resucitar. O sea, esto no es lo importante. Lo importante es mi alma. Amén. ¿A dónde va a pasar la eternidad? Amén. Ese es lo importante. Amén. ¿Qué tanto querés rebajar y cirugía? Que me veo más estirada porque me estoy viendo viejita. ¿Qué tanta cosa de esa? Esa es vanidad de vanidades, como decía el predicador, ¿verdad? Claro, me arreglo y me visto. No es que voy a andar todo. No, ¿verdad? Me arreglo y me visto, pero eso no debe ocupar mi tiempo, mi angustia y mi desesperación. No, mi angustia tiene que ser que, Dios mío, yo estoy viviendo conforme a ti. Amén. Yo me tengo que desesperar. Señor, bendito, ayúdame. ¿Será que yo estoy viviendo? ¿Será que yo te estoy agradando? Amén. Eso es lo que me debe ser mi centro, mi atención. Amén. No lo de afuera. Entonces por eso dice, todas esas cosas, por eso que el Señor nos le decía en el sueño, están siendo atacadas, serán atacadas, o sea, serán en el futuro. Vamos a seguir recibiendo ataques. Oh, yeah. Todo va a depender, vuelvo y repito, de cómo yo esté fundamentada, cómo esté mi base, Amén. en quién es mi fundamento. Amén. Conclusión, Dios está construyendo muros de protección alrededor de su pueblo para salvarlo del daño espiritual. Espiritual. Amén. ¿Ok? Esa es la palabra que el Amén. Señor dio. No le agrego más. No hay más nada. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aquí estamos, Señor, como un pueblo tuyo, Señor. Señor, humillándonos ante tu presencia y pidiéndote, Señor, perdón, Padre. Perdón por todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora que no te haya agradado. Que, Señor, que ya te haya entristecido. Que nos haya alejado de ti, Padre. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de toda palabra, Señor, que haya salido de nuestra boca que no sea edificante para otros, Señor. De cualquier acción, Señor, que no te haya glorificado a ti, Señor, perdónanos. Señor, de nuestros pensamientos, si hemos tenido malos pensamientos, malos sentimientos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado tus enseñanzas, tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos querido, Señor, o hemos dado el lugar a otros, creyendo que tienen la autoridad, y nos hemos olvidado que el único que da la autoridad eres tú. Amén. Que el único que pone reyes, jefes, Señor, eres tú. Amén, Padre. Presidente, autoridades, eres tú. Gloria a Eres tú el dueño de nuestras vidas. Aleluya. Eres tú el dueño de Santo todo, tú de toda la eres. creación, Amén. del universo, de las estrellas, de los planetas, de todo, Padre. Tú eres el dueño. Poderoso, Padre. Nos hemos olvidado de eso. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Amén. Oh, Señor, y ayúdanos, papá. Ayúdanos a poner por obra esto que hemos aprendido en este día y lo que vienes hablando. Porque no solamente has hablado hoy, Padre, has usado otros siervos Amén. para hablar de tu palabra, hablar lo mismo. Porque nos estás llamando a la atención. Señor, nos estás llamando a la atención, nos estás exhortando. Señor, nos estás midiendo, estás usando la caña. Estás usando la caña de medir y nos está midiendo a tu pueblo. Y estás encontrando faltas en algunas partes, en algunos de nosotros. Amén, Y por eso estás mostrando que en las bases, Señor, de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza espiritual, Señor, hay polilla. Hay cosas que las están corroyendo, lo están consumiendo. Y no nos estamos dando cuenta, Padre. Señor, te pedimos en esta hora, Papito Dios, abre nuestros ojos espirituales, enséñanos, queremos ver, muéstranos lo que no te agrada en nuestros corazones. Señor, como dijo, Señor, tu adorador David, mira si hay camino de perversidad en nuestras vidas.
Nos queremos poner a cuenta contigo, Padre. Enseña lo oculto que hay allá en nuestros corazones. Amén. Oh Señor, y tráenos a la luz y muéstranos para que nos arrepintamos y dejemos de hacer y podamos tornar de vuelta a nuestro caminar y demos la espalda a esas cosas y no le demos la espalda a ti, Señor. Amén, Padre. Porque a veces te damos la espalda por querer agradar a nuestra carne y nuestros sentimientos humanos. Pero se nos olvida que el que debemos agradarte es a ti, que tú eres el dador de la vida, que así como tú la das, la quitas. Amén. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, papá. No somos dignos de ti, pero en tu amor y en tu gracia, Señor, a ti te place, Señor, enseñarnos. Y nos estás enseñando, nos estás hablando. Que nosotros, papito Dios, ayúdanos a que podamos ser diligentes para poner por obra y práctica lo que tú nos estás enseñando. Que limpiemos nuestras vestiduras, que estemos nuestra lámpara llena con aceite. Que estemos listos y preparados, Señor, para cuando tú nos llames, Padre. Para cuando venga el novio a buscar a su novia. Oh, Señor, que estemos listos y que no nos agarre, Señor, como las vírgenes imprudentes. Oh, Padre, que no te andaban llenas de aceite y tuvieron que buscar y el novio las dejó. Ayúdanos, papá. Te necesitamos. Clamamos a misericordia. Señor, clamamos también a misericordia por esta nación, Padre. A misericordia por los líderes de esta nación. A misericordia por el pueblo de esta nación, Padre. Oh Señor, papito Dios, sabemos conforme a lo que se ha mostrado. Oh Señor, que hay división, hay tantas cosas que están sucediendo en esta nación. Pero te pedimos, Padre, misericordia. Misericordia, papito Dios. Misericordia, que prevalezca la misericordia sobre el juicio en esta nación, papitos. Oh Señor, y al cuerpo de Cristo de esta nación, despiértalos, despiértalos, regargúyelos, exhórtalos como nos ha exhortado tú hoy en este día. A todo el cuerpo de Cristo de esta nación para que hagamos lo que tenemos que hacer, clamar y orar por esta nación, porque si tú nos has traído aquí no es para cumplir, Señor, el sueño famoso ese americano. No es para tener casa, no es para tener propiedades. Es para, Señor, buscarte a ti, Señor. Porque muchos hemos llegado aquí y aquí es que te hemos conocido, Padre. Amén. Tú nos has traído aquí es para clamar y orar por esta nación, por este pueblo, para hacer intercesión. Para eso nos ha traído esta nación. Y todo lo demás es añadidura, Padre. Señor, que tu iglesia se despierte. Y Señor, avive el fuego que hay dentro de tu iglesia, de tu cuerpo de Cristo. Que sea la lámpara, Señor, que alumbra a las naciones. Que sea la lámpara que dirija, Señor, oh Padre, a las naciones que se están cayendo y se están perdiendo. Oh Señor, que sea sal. Amén. Que tu cuerpo sea sal. Que para eso lo has llamado a ser sal. A traer sal, Señor, a las naciones, Padre. Que sea esa agua que pueda fluir de la iglesia, de tu cuerpo de Cristo, el manantial de vida para que tomen las naciones. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén. Despiértanos, regargúyenos, Señor. Amén, Padre. Despierta a tu pueblo. Señor, despiértanos, Señor. Gracias, papá. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Amén, papá. Gracias porque tú eres bello, hermoso y poderoso. Aleluya. Porque tu amor es infinito. Tu amor lo cubre todo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz y porque tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre abogando por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú aquí estás ayudándonos. Oh, bendito Dios, consolándonos. Oh, Señor, regalguyéndonos y dirigiéndonos hacia el camino eterno y verdadero que nos lleva hacia la gloria eterna del Señor Jesús. Gracias. Gracias, papá. Bendice nuestra salida en esta hora. Guárdanos, protégenos y líbranos de todo mal. Oh Señor, que lleguemos con bien a nuestros hogares o a los lugares donde vamos. Amén. Y que podamos seguir, Señor, meditando en tu palabra.
Señor, y que podamos ponerla por obra en este día y que podamos, Señor, impactar a todo el que esté alrededor nuestro y que puedan ver que tu gloria a través nuestra. Amén. Que seamos vasijas de gloria para ti, Señor. Yes, Lord. Gracias, papá. Amén. Toda la gloria y toda la honra sea solamente a ti. Amén. A ti, Señor. Todo lo honor. Gracias, papito Amén. Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, papá. Gracias.